Cuarto misterioso. Iba de viaje con mi familia a la playa. Al llegar, tomamos una lancha para llegar a un cayó y pasar el resto del día. Durante el viaje pasamos por varios manglares. Estaba fascinada de ver tanta belleza. Pasé a sentarme en la punta de la lancha para ampliar mi espectro de visión y maximizar la experiencia. Recuerdo que mi madre tuvo una especie de corazonada y me dijo que me quitara de allí, que tenía un presentimiento de peligro. Me molesté con ella y le reclamé por siempre andar diciendo cosas sin sentido. A pesar de ello, me devolví a la primera fila de bancas del bote. Poco después nos detuvimos por un momento y a lo lejos se escuchaba el motor de otra lancha acercándose. Mi alarma de peligro comenzó a encenderse en mi cabeza y a los pocos segundos aquel bote chocó con nosotros. Era un grupo de jóvenes que andaban tomados. Terminé en la punta de la lancha en el suelo. Mi cuerpo estaba como un nudo. Una de mis piernas estaba volteada y mi fémur roto en 2 partes. Me trasladaron a un hospital donde me atendieron de inmediato. Estaba postrada en la cama, inmóvil, llena de dolor. A los días y sin previas alarmas, mi cuerpo entró en estado de coma, pues resultó que sufría de una embolia pulmonar que, según los expertos, pero muy pocos se salvan. Al entrar en esta fase, sentí como todo ese dolor iba quedando atrás. Comencé a elevarme en la habitación de ese hospital y me vi a mí misma, a las enfermeras y a los doctores atendiéndome. Escuchaba todo con perfecta claridad. De pronto entré en un túnel muy oscuro. Sentía cómo yo me desplazaba y veía cómo las paredes iban girando. Luego me detuve y llegué a un cuarto lleno de personas. Mi sorpresa fue ver cómo todos estaban en sufrimiento, llenos de ira y gritaban de dolor. Sentí mucho miedo. Recuerdo que comencé a orar y pedir que me sacaran de allí. De la nada, entré de nuevo en el túnel que avanzaba muy rápido y empecé a sentir una paz, amor y tranquilidad que nunca podré explicar. Es algo fuera de este planeta. Al final del túnel había una luz muy brillante que a los ojos de nuestros cuerpos terrestres cegaría a cualquiera, pero no a mí, no en este lugar. Al final de la luz llegué a un jardín precioso. El nivel de la vividez de los colores era asombroso y único. De pronto vi un ser de luz acercándose hacia mí. Creo que era Jesús, pero su actitud era bastante firme y de esa manera me dijo que no me podía quedar, que aún no era mi hora de morir, que mi misión en la tierra seguía vigente. Me tomó de la mano y de nuevo entré a ese túnel y comencé a ir en reversa. Las paredes giraban en sentido contrario y de pronto llegué de nuevo al hospital. Volví a verme en la cama. Sentía una necesidad por entrar en mi cuerpo, pero había algo que me lo impedía. Fue un proceso largo, llevó su tiempo. Vi a algunos de mis familiares en la habitación y yo los abrazaba, les decía que estaba bien. Ellos no podían verme. Poco después logré entrar a mi cuerpo y desperté. Posterior a ello, me enteré que llevaba 1 mes en coma. No lo podía creer. Me curé de la embolia. Los médicos no lo pudieron entender, pues al haber hecho un estudio clínico de mi cuerpo, daban pocas probabilidades de vida. Bienvenidos una vez más a todos los oyentes que visitan este podcast.
Reciban todos un cálido abrazo. En la búsqueda por descubrir datos alentadores acerca de esta vida y posiblemente la continuidad de la misma en otros planos después de superar la muerte, desde épocas antiguas ha surgido siempre la incógnita por saber las respuestas concretas. El ser humano, una máquina compleja compuesta por todo un sistema nervioso que engrana su funcionamiento en una orquesta de perfecta sinfonía, con un nivel de conciencia que sobrepasa a cualquier otro ser vivo de este planeta. Una conciencia que aún no se entiende de dónde viene cuando nacemos, ni a dónde va cuando morimos. Acompáñenme por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Uno de los fenómenos que más ha fascinado al ser humano durante siglos son las llamadas experiencias cercanas a la muerte, que son esas sensaciones físicas y espirituales en forma de visiones, impresiones fuera del cuerpo, pensamientos acelerados o sentido distorsionado del tiempo. Aunque son percepciones conscientes, no dejan de ser un misterio incluso para los propios científicos, como ha quedado patente en el último congreso de la Academia Europea de Neurología, celebrado en Oslo. Investigadores del Hospital de Copenhague, del Centro de Investigaciones de Accidentes Cerebrovasculares de Berlín y de la Universidad de Trondheim, en Noruega, han presentado 289 testimonios sobre SM recogidos en 35 países diferentes. Son fenómenos que se produjeron como consecuencia de un infarto, un accidente de tráfico, un ahogamiento o tal vez un ataque bélico. En una investigación similar del Hospital Universitario de Leiden, en Bélgica, el 80% de los participantes había percibido sentimientos de paz, el 69% luces brillantes, el 64% visiones de espíritus y personas y el 35% tuvo sensaciones extracorpóreas. En el estudio presentado en Oslo, los investigadores encontraron una asociación entre las SM y la intrusión del sueño REM en un desvelo nocturno. Cerebro activo, sueños vívidos, alucinaciones visuales y auditivas y parálisis temporal. El neurocirujano Eben Alexander ha pasado buena parte de su vida estudiando el cerebro y las interacciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Quizá por eso no podía dejar de acudir a la ciencia cuando necesitaba explicación por algún fenómeno anormal. A lo largo de su juventud, nunca mostró un lado espiritual. Confiesa que rara vez iba a la iglesia u oraba, y ya en su práctica como cirujano escuchaba, pero inmediatamente descartaba historias de experiencias cercanas a la muerte que sus pacientes le contaban. Todo esto cambió la madrugada del 10 de noviembre del 2008. A los 54 años de edad, en la mayor ironía que puede haberle jugado el destino, el neurocirujano cayó víctima de una severa meningitis bacteriana que atacó el córtex de su cerebro. Durante 7 días permaneció sumido en un coma profundo sin ninguna muestra de actividad cerebral, por lo menos ninguna que pudiera detectar los aparatos médicos, mientras sus doctores intentaban determinar, sin mucho éxito, el origen de la bacteria que lo atacaba. Durante esos 7 días, Alexander dijo haber experimentado un viaje a una dimensión divina donde no tenía memoria de su vida humana y donde el tiempo y el espacio no se experimentaban de la misma forma que la conocemos. En este reino donde Alexander no veía con los ojos ni escuchaba con los oídos, también se encontró con seres iluminados y llenos de felicidad, según él, ángeles,
que vivían en medio de un paisaje verde y frondoso con árboles, campos, arroyos y cascadas. Allí también conoció al Creador. Era un lugar lleno de un amor infinito. Cuando sus doctores le daban 2% de probabilidades de supervivencia y casi cero de una recuperación con un cerebro funcional, Alexander despertó. Sus memorias humanas seguían refundidas, pero la de su viaje a este mundo alterno estaban completamente vivas. Las sentía demasiado reales como para que fueran un sueño. A continuación quiero expresar lo que Alexander en sus propias palabras comentó. Creo que la lección importante es que todo gira en torno a la conciencia, lo que sugiere ampliamente que el espíritu fuente de esa conciencia es eterno y en realidad se enriquece cuando se libera de nuestro cuerpo y cerebro. Esto es real, absolutamente real. Ese reino es mucho más real que el terrestre mismo, y los miles que han estado allá y han regresado resaltan cuán importante e impresionante es esa dimensión. Estas historias no son similares por nuestra memoria colectiva con la que el cerebro juega algunos trucos. La clave para entenderlo, o como ahora lo veo todo, es que no se trata de algo humano. Eso es crucial. Es ahí donde los escépticos quedan sin salida. La meningitis severa fue crucial al permitir un escenario en el que todo esto pasara. Y he pensado que esa condición fue la que me dio una especie de amnesia sobre mi vida como humano, lo que a su vez me permitió hacer un viaje tan profundo y lo que permitió que surgiera este tipo de lecciones. De hecho, he dicho que mi experiencia es la prueba de la regla de que la conciencia se enriquece cuando se libera del cuerpo y la mente. El hecho de que no recordé nada de mi vida pasada fue lo que me permitió ir hacia capas más profundas de esta dimensión, y en lugar de ver a alguien conocido, me encuentro con mi hermana biológica, a quien nunca había visto en toda mi vida, pues fui adoptado. 4 meses después de despertar fue cuando tuve esta tremenda revelación. Eso me ayudó a entender de forma más completa mi viaje. Todo se reduce al amor, a ese poder infinito de amor incondicional desde la fuente creadora, y que la misión de nuestras almas acá es vivir ese mismo amor y sintonizarnos más y más con compasión. Esto cambió la forma como veo nuestra existencia. Darme cuenta de que somos seres espirituales eternos. Año 2001, la actriz estadounidense Sharon Stone sufrió un derrame cerebral y estuvo a punto de morir. Stone tardó 3 días en ir al hospital, pues no era consciente de lo que estaba pasando. La protagonista de Instinto Básico debió volver a aprender a hablar, andar y leer, pero dentro de la terrible experiencia, Stone tuvo una experiencia cercana a la muerte. Relataré la experiencia en sus propias palabras. Me sentí como si de verdad hubiese muerto. Había un vórtice de luz sobre mí y de repente, ¡puf!, me vi rodeada de una gloriosa luz blanca. Empecé a ver a muchos de mis amigos que ya habían fallecido. Gente que era muy querida para mí. Fue un viaje real por lugares tanto de la tierra como del más allá. Fue muy rápido. Un instante después ya estaba de vuelta en mi cuerpo. Ya no le tengo miedo a la muerte. Siempre se lo digo a la gente, la muerte es más bien un regalo. Cuando llega la hora de morir, es gloriosamente bella.
En ese momento pude sentir un gran bienestar y una paz porque sabía que estaba cerca. La muerte siempre está a la vuelta de la esquina y una vez que llega, ya estás a salvo. La actriz aseguró que no solo el derrame hizo un cambio en ella a nivel psicológico, sino también a nivel físico e incluso en su ADN. Aseguró que tanto su cuerpo como sus alergias son totalmente distintas a como eran antes del accidente. El doctor en medicina y filosofía Raymond Moody ha estudiado una serie de pacientes que han asegurado vivir este tipo de fenómenos y coinciden en un patrón general de varias fases consecutivas en la cual apuntan a haber vivido todas o alguna de ellas. El paciente se siente flotar sobre su cuerpo y ve el lugar en el que se encontraba e incluso pueden escuchar la declaración de su propio fallecimiento. Después siente que se elevan y que atraviesan un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío y con una relativa rapidez. Ve aparecer una figura al final del túnel que suele describirse como hermosa, blanca o transparente. A veces hay paisajes increíbles, voces o música celestial, lejos de parecerse a los del mundo que conocemos. El paciente pasa a ser espectador, no siente dolor ni molestias, solo percibe una paz interior. Algunas personas, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá, donde aclaman quedarse atorados en un punto de sufrimiento que describen como el limbo. Familiares o amigos difuntos van a su encuentro. Aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias del paciente, sea Jesucristo, un ángel, un ser de luz, etc. Y se establece un diálogo sin palabras, casi telepático, con ese ser que parece conocer todo sobre el moribundo. Se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viese su película. El modo más ajustado para describirlo, según los testimonios, es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida. El sujeto se ve delante de un obstáculo o frontera y toma conciencia de que aún no ha muerto, y aunque sigue sintiendo una paz y tranquilidad indescriptibles y acogedoras, se da cuenta, y también eso le indican sus acompañantes, de que debe volver. Verdadero retorno a la vida terrenal acompañado de un sentimiento de pesar por no ser capaz de permanecer en el más allá y una sensación de sufrimiento para volver a su cuerpo físico. Temor para informar de la experiencia a los demás por miedo a no ser creído, pero al mismo tiempo el deseo de hacerlo como un deber de compartir algo muy valioso e importante. Tras todo este proceso, quienes lo han experimentado pierden el miedo a la muerte. No desean morir, pero se toman las cosas con más calma, serenidad y filosofía. En cierta medida, son mejores personas y se preocupan más por los demás y son más felices y plenos. Viven sin ningún tipo de apegos. Valoran aún más el sentido de la naturaleza. Muchos expertos en parapsicología están convencidos de que la conciencia no se produce en nuestro cuerpo, sino que el cerebro es solamente una especie de aparato decodificador que administra los recursos para llevar a cabo todas nuestras funciones corpóreas, es decir, filtra el estado superior de conciencia, misma que es eterna. Quisiera a veces apegarme al conocimiento científico para comprender el por qué suceden las cosas y de qué manera se producen, pero en el espectro metafísico, ni siquiera netamente religioso, siento encontrar mayor cantidad de respuestas que me ayuden a entender del tema. Si bien los científicos han demostrado que el cerebro continúa estando consciente aún después de que el corazón se detiene,
Ellos siguen manejando que a los pocos minutos todo se apaga y muere definitivamente todo rastro de conciencia para siempre, cosa que me resulta contradictoria comparándolo con el concepto de que esa conciencia es más bien trascendental y viaja a otras formas de vida. En los casos de pacientes los cuales fueron declarados clínicamente muertos y luego de varios minutos, a veces demasiados como para ser científicamente posible. ¿Cómo es que si todos los órganos del cuerpo estuvieron sin oxígeno alguno, las personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte pudieron describir conversaciones, percibir olores, ver y recordar vívidamente una experiencia extracorporal una vez que regresaron a la vida? En la vida siempre habrá un eterno debate entre el lado espiritual y la ciencia. Creo que no es necesario hacer un análisis crítico sobre lo que es verdad o mentira. La última palabra siempre la tendrá cada uno de nosotros en base a nuestras propias experiencias de vida. La moraleja de este episodio quizás sea sobre la compasión y el respeto hacia el otro. Existen y existirán diferencias en el mundo, pero todo podría cambiar el día en que seamos capaces de aceptarnos los unos a los otros. ¿Cuánto tiempo no pierde el ser humano en desaprobar las realidades de otras personas por no ser parte de su convicción política, social, religiosa, cultural? La vida está para vivirla plenamente con las libertades individuales que todos nos merecemos. Hemos llegado al final de este podcast. En esta oportunidad quiero enviar un especial saludo a Móvil Belis hasta Chile. Un gran abrazo. Espera un nuevo episodio todos los viernes a las 6 de la tarde hora Colombia, 7 de la noche Venezuela, para seguir compartiendo relatos e información súper interesante aquí en El Cuarto Misterioso. Sígueme en Instagram, @rockneracker. La música del intro y la que escuchas ahora fue compuesta por mi hermano Carlos Laya. Nos vemos hasta la próxima. Les habló Rockner Laya. I guess we never know how this all happened.